El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado una decisión formal que alterará el panorama político de ese país en vísperas de un año electoral. El próximo 9 de febrero, el DOJ permitirá a miembros electos del Congreso estadounidense acceder a los archivos completos y sin redacciones del caso Jeffrey Epstein. Esta acción representa un acceso sin precedentes a documentos que contienen nombres y detalles previamente protegidos. Paralelamente, una acusación grave ha salido a la luz pública. Mark Epstein, hermano del fallecido Jeffrey Epstein, ha declarado que el expresidente Donald J. Trump, actual precandidato presidencial, autorizó el asesinato de su hermano. Estas son las coordenadas iniciales de un evento político de magnitud histórica. Una liberación institucional de información explosiva, sincronizada con una acusación directa de homicidio contra una figura central en la contienda por la Casa Blanca. La implicación institucional es profunda. No se trata de una filtración periodística o un rumor. Es el Departamento de Justicia, la máxima entidad jurídica federal, la que está abriendo sus propios expedientes a la rama legislativa del gobierno. El proceso está programado, con una fecha específica, y desencadenará un escrutinio oficial. Los comités del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, tendrán ante sí material que durante años ha sido objeto de especulación y teorías. La acusación de Mark Epstein, por su parte, introduce una carga de gravedad penal extrema en el debate político, trascendiendo las acusaciones de corrupción financiera o obstrucción a la justicia que han dominado otros escándalos. La palabra autorizó implica una acción deliberada y una cadena de mando, situando la acusación en un nivel diferente. Para México, el impacto inmediato de este anuncio y esta acusación es operativo y diplomático. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos para el primer trimestre de 2024, un año electoral en ambos países, está cargada de temas críticos. Las negociaciones sobre gestión migratoria, el combate al tráfico de fentanilo y sus precursores químicos, y la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, requieren atención sostenida y capacidad de toma de decisiones en Washington. La inminente explosión del escándalo Epstein, con una acusación de esta naturaleza en su núcleo, consumirá por completo el capital político, el tiempo de los funcionarios de alto nivel y el ciclo de noticias en la capital estadounidense. Las reuniones planificadas, ya sean a nivel de secretarios de Estado o de equipos técnicos, enfrentan un alto riesgo de cancelación, posposición o, en el mejor de los casos, de ser tratadas de manera superficial mientras la atención se centra en la crisis doméstica. El oxígeno diplomático se agotará. Inhale. Algo absolutamente extraordinario acaba de suceder. La decisión del DOJ no es una rutina administrativa. Es un reconocimiento tácito de que la contención ha fracasado. Fuentes cercanas al proceso en el Capitolio describen una preparación febril. Un asistente senior de un comité judicial, hablando bajo condición de anonimato, nos relató: los teléfonos se están derritiendo. Nadie ha visto la lista completa, pero todos actúan como si su nombre estuviera en ella. Esta es la atmósfera que precede al 9 de febrero. Un pánico silencioso entre la clase política. Una ansiedad que se propaga incluso entre quienes no tienen una conexión directa con el caso, porque comprenden la escala del terremoto que se avecina. La acusación de Mark Epstein no flota en el vacío. Es la primera detonación confirmada de un arsenal que está a punto de ser abierto. Breath. Esta no es una rutina de procedimiento. Esto no es un conflicto político estándar. Estamos ante un evento que solo ocurre cuando la confianza en los protocolos de contención colapsa por completo. El Departamento de Justicia, históricamente reacio a exponer información tan delicada, especialmente en medio de una campaña electoral, ha cruzado un umbral. El comportamiento institucional ahora indica una pérdida de paciencia, un cambio hacia la aplicación de una presión máxima. Para México, esta pérdida de normalidad en Washington es una señal de alarma de primer orden.
significa que nuestro principal socio comercial y vecino entrará en un periodo de disfunción aguda, precisamente cuando más se necesita estabilidad y predictibilidad. Los compromisos adquiridos, las hojas de ruta trazadas para la cooperación en seguridad fronteriza, quedan súbitamente suspendidas en el aire, sujetas a los caprichos de una crisis interna que no tiene parámetros conocidos. La atención que debería estar puesta en los cárteles que operan en ambos lados de la frontera, o en las redes de tráfico de personas, en la vigilancia de puertos de entrada, será desviada hacia los pasillos del Capitolio y las salas de audiencias. Breath. La exposición para México es total y abrupta. Imagine la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada reunión bilateral programada para después del 9 de febrero ahora lleva una interrogante marcada con tinta roja. La capacidad de Washington para honrar sus compromisos, para mantener un diálogo coherente, se verá severamente comprometida. Esto no es una especulación, es una consecuencia directa y lógica de un escándalo de magnitud nuclear que absorberá todos los recursos. Cuando un gobierno lucha por su supervivencia política interna, su política exterior se convierte en un lujo o en un instrumento de distracción. México no puede permitirse ser tratado como ninguna de las dos cosas. La primera fase de esta crisis ya ha revelado su mecánica. Una acción institucional irrevocable y una acusación devastadora que, combinadas, están enviando ondas de choque a través de los corredores del poder. Y estas ondas cruzan la frontera sur de inmediato. Pero esto es solo el comienzo, porque los archivos que se liberarán no solo contienen un nombre, contienen una red. Y es en la expansión de esa red donde la crisis se transforma de un escándalo en una amenaza sistémica. Una amenaza cuyos tentáculos ya están poniendo en la mira a figuras clave del entorno inmediato de Donald Trump, ampliando el círculo de exposición y, por lo tanto, el radio de la paralización política que afectará a México. COPS. La liberación de los archivos Epstein sin redacciones iluminará una red de poder, no un hecho aislado. Los reportes indican que el material somete a un nuevo y intenso escrutinio, al menos a 2 altos funcionarios de la administración Trump. Sus nombres, aún no confirmados públicamente en este contexto específico, forman parte del tejido de conexiones que los documentos detallan. Esta es la conexión crítica. Primero llega la acusación del hermano contra la figura principal, y luego los archivos proporcionan el mapa que conduce directamente al santuario interno de un expresidente y potencial futuro presidente. Revelan un panorama más amplio de destinos entrelazados entre la élite política. No se trata de un hombre solo en el centro de la tormenta. Se trata de un círculo interno cuyas carreras, o reputaciones y posible libertad están ahora bajo una luz forense. La narrativa deja de ser sobre una alegación específica para convertirse en la exposición de un ecosistema de influencia y acceso. Inhale. Ellos ven lo que se avecina. En Londres, el pánico ya es público y proporciona una plantilla de lo que puede ocurrir en Washington. La caída por los archivos Epstein está amenazando directamente al primer ministro británico, Keir Starmer. Si un líder de un aliado clave, en otra jurisdicción, es vulnerable a las reverberaciones de este caso, entonces, en la capital estadounidense, el silencio de los antiguos aliados será ensordecedor. ¿Quién defiende aún a quién? Las descripciones de reacciones privadas pintan un cuadro de pánico contenido. Antiguos aliados ya no defienden de manera pública y vigorosa. Las declaraciones públicas son comedidas, genéricas. Las comunicaciones privadas, según describen fuentes con acceso a los círculos republicanos y donantes, son frenéticas. La traición no es solo interpersonal, es del orden político establecido en sí mismo. Los cálculos privados son brutales y claros. Un estratega republicano, en conversaciones privadas, planteó el cálculo de la siguiente manera. Un cálculo que debe escucharse en México. Si estamos luchando por nuestras vidas políticas, la frontera ya no es un tema de política, es un arma para usar o una distracción para ignorar.
México simplemente se convirtió en una variable en nuestra ecuación de supervivencia, no en un socio por derecho propio. Breath. Para México, este cambio de lealtad a supervivencia en Washington tiene consecuencias directas y tangibles. El apoyo bipartidista, si ya de por sí frágil, para iniciativas cruciales para México, como la ayuda para el desarrollo del sureste mexicano para abordar las causas raíz de la migración, se evapora de la noche a la mañana. El capital político se gasta en defensa interna, no en cooperación internacional. México puede encontrarse con que sus puntos de contacto tradicionales, en la administración estadounidense o en el Congreso, de repente, no están disponibles. Son reemplazados por una postura reactiva donde los problemas de México son vistos únicamente a través del lente de la guerra política doméstica estadounidense. Temas como la caos fronterizo se convierten en eslóganes de campaña, no en un problema compartido por resolver. Los acuerdos logrados con esfuerzo, que requieren implementación constante y fondos asignados por el Congreso, quedan en un limbo. O la cooperación en seguridad, que depende de una comunicación fluida entre el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y sus contrapartes mexicanas, se volverá errática. Las señales cambiarán semanalmente según los titulares del escándalo en Washington. Breath. La situación ahora es irreversible, se acelera, sale de todo intento de contención. El lanzamiento del DHOT al Congreso el 9 de febrero no es el final, es el gatillo. Los comités del Congreso, armados con nombres sin redactar, lanzarán audiencias. Los subpoenas, las citaciones judiciales obligatorias, seguirán. Los medios de comunicación disecarán cada nombre, cada conexión, cada viaje registrado en los ahora infames registros de vuelos. Cada revelación fuerza la siguiente investigación, la siguiente reacción política. Nos movemos de la política a la aplicación, de la retórica al mecanismo. La maquinaria constitucional se pone en marcha, no por diseño, sino por el peso abrumador del escándalo. Un movimiento fuerza el siguiente a través de desencadenantes legales automáticos. Chuckle. El sonido que se escucha no es el de discursos políticos, es el de engranajes institucionales girando, de procedimientos que, una vez iniciados, siguen su curso sin importar las preferencias políticas del momento. Es una cascada. Inhale. Esta cascada institucional se traduce en un impacto operativo real en la frontera. Agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y la Administración para el Control de Drogas tendrán a su liderazgo distraído por testimonios ante el Congreso y por el escándalo que mancha a la propia administración de la que forman parte. O las reuniones de coordinación binacional serán pospuestas o se llevarán a cabo con participantes de menor nivel, sin autoridad para tomar decisiones significativas. Las operaciones conjuntas pueden perder enfoque o financiamiento a medida que los presupuestos se politizan en medio de la batalla por el control del Congreso. La colaboración constante, día a día, que gestiona los más de 3.000 kilómetros de frontera, se verá sujeta a los arranques y paradas de una Washington en crisis. Esta inconsistencia crea vulnerabilidades tangibles que los cárteles y los traficantes de migrantes están entrenados para explotar. Un vacío en la atención, un cambio repentino en las prioridades de vigilancia, una comunicación lenta entre agencias. Estos son los espacios donde operan las organizaciones criminales. La parálisis política en la capital estadounidense no se queda en los discursos. Se manifiesta como una presión más débil sobre las redes de narcotráfico, como puntos ciegos en la frontera, como un flujo migratorio menos gestionado. México, en este escenario, se enfrenta a las consecuencias operativas de un socio distraído, justo cuando necesita una colaboración firme y predecible para enfrentar sus propios desafíos de seguridad interna. El colapso del orden en Washington no se detiene en el Río Bravo. Su onda expansiva ya está tocando tierra en ciudades mexicanas. Y lo que viene a continuación es el momento del ajuste de cuentas. Un ajuste que ya no es nacional, sino que se ha convertido en un fenómeno global que amenaza con redefinir la estabilidad de las alianzas de las que México depende. Breath.
La fase del ajuste de cuentas amplía el enfoque a consecuencias globales y sistémicas. La amenaza a Keir Starmer en el Reino Unido demuestra que esto es una crisis global de las élites políticas. Los mercados financieros pueden reaccionar a la inestabilidad política estadounidense, con volatilidad que afecta a las monedas emergentes, incluido el peso mexicano. Los aliados observan con nerviosismo, preocupados por la capacidad de liderazgo de Washington. Los adversarios geopolíticos pueden ver una oportunidad en la disfunción de una superpotencia. México, como vecino y principal socio comercial, está en la primera línea de esta caída global. La confianza de los inversionistas en la estabilidad del comercio norteamericano podría flaquear. Los flujos de capital hacia México podrían verse afectados por la percepción de riesgo asociada a un Estados Unidos políticamente impredecible. Las cadenas de suministro establecidas bajo el TMEC dependen de reglas claras y una gobernanza estable. La tormenta política en Washington introduce un elemento de incertidumbre profunda en esta ecuación. Inhale. Este ya no es un relato sobre una sola persona. Es una prueba del sistema mismo. Y para México, la prueba es esta. ¿Puede asegurar su frontera norte, estabilizar su economía y navegar su propia democracia con un socio que está fallando su propia prueba? México no puede tratar esto como un teatro distante. Debe anticipar los posibles resultados y preparar sus instituciones para cada uno. Podemos proyectar 3 escenarios plausibles derivados de esta crisis en cascada. 1. El primero es una Washington paralizada, que conduce a un estancamiento político y de políticas durante años. En este escenario, las iniciativas legislativas se congelan, los nombramientos clave en agencias fronterizas quedan vacantes, y la diplomacia se reduce a una gestión de crisis reactiva. Para México, esto significa años de inercia en temas críticos, donde los problemas se acumulan sin una contraparte capaz de articular una solución. Breath. El segundo resultado es un clima político radicalizado, donde la cooperación transfronteriza se convierte en un arma partidista. La frontera deja de ser una realidad geopolítica compartida para convertirse en un símbolo político para ser explotado en campañas electorales estadounidenses. Los acuerdos migratorios se rompen unilateralmente. La retórica comercial se vuelve volátil y amenazante. Y la cooperación en seguridad se subordina a gestos políticos de mano dura que poco abordan la complejidad del crimen organizado transnacional. México se vería forzado a navegar un entorno donde cada declaración desde Washington es impredecible y potencialmente hostil, erosionando la base de confianza necesaria para cualquier colaboración efectiva. El tercer escenario es una purga sistémica que eventualmente conduce a un reinicio, pero solo después de un periodo prolongado y dañino de caos institucional. Este sería un proceso doloroso de investigaciones, juicios y reemplazo de élites, que consumiría la atención nacional estadounidense durante un ciclo político completo o más. Durante este interregno, México tendría que operar con un mínimo de engagement constructivo desde Washington, no fortaleciendo su autonomía en política de seguridad y económica, pero haciéndolo en un contexto regional de gran inestabilidad. COFS. Después de este momento, nada vuelve a la normalidad. La decisión del 9 de febrero ha roto un dique. La acusación de autorización de homicidio ha contaminado el núcleo de la contienda electoral. La exposición de una red ha sembrado el pánico entre las élites. La cascada institucional está en marcha. Y la repercusión global, con México en un lugar protagónico de la línea de impacto, es inevitable. México debe prepararse para un socio que ya no está mirando hacia la frontera con el propósito de la cooperación, sino que está mirando hacia el abismo de su propia disolución política. La parálisis en Washington no es una abstracción, o es un vacío de poder y atención que será llenado por las crisis en nuestro lado de la frontera. Los cárteles no se detendrán. Los flujos migratorios no se pausarán. La necesidad de coordinación económica no desaparecerá. La prueba para México comienza ahora.
en la capacidad de sus instituciones para actuar con claridad y fortaleza, mientras el ruido del colapso político estadounidense ensordece los canales del diálogo. El reloj que marca el 9 de febrero es también un reloj para México, un recordatorio de que la tormenta más peligrosa puede no ser la que golpea tu casa, sino la que paraliza la casa de tu vecino, dejándote solo para enfrentar los vientos que cruzan sin control el límite entre ambos. La situación es ahora irreversible, acelerándose, fuera de toda contención.